Bueno, revoluciones tecnológicas y cambios de paradigma va a ser el tema, la dinámica de la innovación y las oportunidades de crecimiento para América Latina. Digamos, voy a hablar en general sobre las oportunidades de crecimiento, pero me voy a concentrar en lo que actualmente podríamos decir que son las oportunidades para América Latina. Entonces, las bases para el crecimiento, sea de empresas, sea de países, consisten en una combinación de una oportunidad tecnológica y de mercado y una organización adecuada para aprovechar esa oportunidad. Es decir, nos interesa tanto el qué como el cómo. Pero resulta que las oportunidades tecnológicas son un blanco móvil. Por eso también nos importan el dónde y el cuándo. Es decir, necesitamos tener una estrategia adecuada a la situación del país, empresa o industria en un momento específico del cambiante contexto mundial. Es decir, el crecimiento sostenido exige estrategias dinámicas que anticipan el futuro, pero que están adecuadas al momento en el cual uno las está aplicando. En otras palabras, si hay una estrategia exitosa, no la copien, porque esa estrategia responde a un momento anterior. Entonces, si tenemos que pensar en el futuro, ¿en qué nos podemos basar para identificarlo? ¿Cómo podemos atisbar las oportunidades, identificar las oportunidades que tienen futuro? Bueno, precisamente yo he venido haciendo un estudio de las revoluciones tecnológicas y su proceso de asimilación, y con eso he logrado identificar regularidades históricas y regularidades temporales. Las regularidades históricas son el hecho de que hay una revolución tecnológica cada 40 o 60 años y que cada una de ellas sigue una secuencia evolutiva en fases de aproximadamente una década o más. Y cada una de esas fases genera oportunidades distintas para empresas y países. Las temporales tienen que ver con que cada revolución tecnológica cambia el paradigma, la lógica, el sentido común para la innovación y la competencia, y cada paradigma se mantiene por más de medio siglo. Es más, cada uno de ellos permanece como obstáculo al siguiente, y esa es una de las razones por las cuales no sé si ustedes llegaron a oír, porque quizás son muy jóvenes, pero hubo una época en que se hablaba mucho de los dinosaurios, refiriéndose a las empresas que no estaban al día, que no se habían modernizado, que seguían con el viejo patrón de organización y no habían entendido que el mundo había cambiado con la revolución informática. Bien, la charla va a consistir de 4 partes. Vamos a comenzar con esas regularidades históricas en los cambios de contexto. Luego veremos lo específico del paradigma de la revolución informática. Después nos referiremos específicamente a la eventual oportunidad actual para América Latina. Y por último, hablaremos de las innovaciones institucionales que tienen que ser adecuadas y oportunas para aprovechar la oportunidad. Vayamos entonces a las regularidades históricas en los cambios de contexto. Ha habido 5 revoluciones tecnológicas en los últimos 230 años. La primera es la llamada Revolución Industrial en Inglaterra, que ocurrió a fines del siglo XVIII. La segunda fue la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril, empezando en 1829. Y al igual que la primera, todas comienzan con un Big Bang, es decir, con una gran innovación, una gran ruptura tecnológica que abre todo un universo, y todas terminan al final agotadas, sin mercados, sin posibilidades de aumento de la productividad y por lo tanto creando las condiciones para que venga la siguiente revolución tecnológica.
La tercera, entonces, comenzando en 1875 al agotarse la segunda, es la época del acero y la ingeniería pesada. Esa, por cierto, fue la primera globalización. Transformar los barcos de vela, que tardaban meses en llegar al hemisferio sur, en 2 semanas de viaje en un barco de acero, con una máquina de vapor de acero rapidísima, con lo cual fue posible traer del sur carne, trigo, incluso sacando hielo de la Antártida, lo ponían en las bodegas del barco y traían carne desde el sur hasta Inglaterra y hasta Estados Unidos. De tal forma que esa primera globalización permitió la industrialización de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Chile, Brasil, etcétera, porque eran los que estaban beneficiados por este gran cambio con grandes inversiones en esa época. Entonces, al terminarse esa, en realidad antes de que se terminara, en Estados Unidos en 1908, Henry Ford produjo el modelo T en línea de ensamblaje. Y comenzó la época del petróleo, el automóvil y la producción en masa, que todavía permanece con nosotros, mientras que la quinta revolución tecnológica, comenzando en 1971, la actual época de la informática y las telecomunicaciones, se está plenamente difundiendo actualmente. Como verán, la flecha que representa esta revolución está solo a mitad de camino. Y esa es una de las cosas más importantes que les tengo que decir, que todavía nos queda por delante un buen trecho de desarrollo, de utilización, de aplicaciones, de ampliación de todo lo que puede hacer por el crecimiento, el desarrollo, el bienestar y las comunicaciones en general, esta época de la información, esta edad de la información y quizá del conocimiento. Bien, ¿qué viene después? Miren, es muy probable que tengamos en unos 20 o 30 años la época de la biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, nuevos materiales, alguna combinación de esas cosas. Entonces, es muy probable porque ninguna revolución tecnológica ha surgido de la nada. Tenemos entonces un conjunto distinto de oportunidades cada medio siglo. El mundo cambia totalmente y es entender en qué sentido se da el cambio es sumamente importante. Por supuesto que para los jóvenes es muy sencillo, porque para ustedes el mundo de la informática es el mundo. En cambio, para los que hemos vivido en el mundo anterior, en el mundo sin internet, sin teléfonos móviles, sin ninguna de las cosas, sin computadoras, pues para nosotros este cambio es sumamente radical. Este mundo de las redes y no de la organización en pirámides y esas cosas es muy, muy difícil, y para que uno cambie y acepte lo nuevo se requiere un gran esfuerzo, mientras que para ustedes es lo natural. Bueno, eso ha ocurrido ya 5 veces en la historia y las diversas generaciones confrontan ese tipo de cambio. Ahora, cada revolución tecnológica tiene en realidad un doble carácter. No es solamente una cuestión de tecnologías. Lo que trae cada una son nuevos motores del crecimiento, pero también un nuevo paradigma tecnoeconómico, un nuevo sentido común. Los motores del crecimiento son los nuevos productos, industrias, la infraestructura nueva, las telecomunicaciones, todo lo que tenemos ahora. En cada caso ha habido una, han sido los ferrocarriles, los canales. Antes de eso fue la electricidad de las carreteras y los aeropuertos y todo eso en la anterior. Ahora tenemos fundamentalmente la Internet. Bien, y todo lo que tiene que ver con la informática, la microelectrónica, etcétera. Eso produce un crecimiento espectacular de industrias y empresas nuevas. Y eso es lo que todo el mundo ve. Pero lo que no todo el mundo ve es que también se produce un nuevo paradigma, que hay tecnologías genéricas y nuevos modelos organizativos que permiten la modernización de todo el aparato productivo existente. Y eso quiere decir todo el aparato productivo, desde
todo lo que es la manufactura, moviéndose por supuesto hacia los servicios, puesto que es una tecnología esencialmente capaz de elevar la productividad de los servicios, pero también los recursos naturales y cualquier otra actividad humana, incluyendo la organización de juegos de fútbol. Ocurre un salto cuántico en productividad potencial en toda la economía, no importa cuál sea el campo. Y eso implica un cambio estructural y un nuevo tejido productivo. Ahora, cada gran oleada es un proceso quebrado en dos. Y la razón por la cual eso ocurre es porque el cambio es tan profundo que durante varias décadas está la sociedad tratando de asimilar y cambiar y aprender esta nueva manera de producir, de pensar, de vivir. Y entonces ocurre todo un proceso de enfrentamiento de lo nuevo con lo viejo. Si miramos el eje vertical, el nivel de difusión de la revolución tecnológica, y tomamos el eje horizontal como el tiempo, y el tiempo son como medio siglo o más de medio siglo, vemos que al principio hay un proceso que podríamos llamar de instalación del nuevo paradigma. Tarda unos 20 o 30 años. Es un tiempo de difusión forzada, liderizada por el capital financiero. Hasta ahora hemos estado viviendo en ese periodo donde el capital financiero es el que realmente dirige la economía, en condiciones de libre mercado. Eso siempre ha ocurrido, tratar de sacar al Estado fuera del camino y funcionar completamente sin ningún límite, el mercado libre completamente. Es un periodo, como lo llamaba Schumpeter, de destrucción creadora. Es decir, lo nuevo apareciendo para reemplazar lo viejo, para transformar lo viejo. Muchas industrias, empresas son destruidas para que lo nuevo venga. Es decir, hay lo bueno, pero a costa de la destrucción de mucho de lo viejo. Esto culmina con una gran burbuja tecnológica. En esta ocasión tuvimos dos, una la del Nasdaq y otra la que acaba de ocurrir en el 2007-2008. Y entonces viene, después de ese colapso bursátil, una recesión que dura X cantidad de años, a veces solo 2, a veces tanto como 13. Ya llevamos casi 6 desde el 2007. Y aquí es donde estamos. Pero lo que podríamos tener por delante es la segunda mitad de la gran oleada, es decir, el despliegue de todo el potencial, unos 20, 30 años, el cual se produce con una difusión mucho más armónica, mucho menos turbulenta que el periodo de instalación. Es un periodo que está liderizado por el capital productivo, apoyado por el Estado, es decir, el Estado vuelve a crear condiciones para guiar el mercado. Es lo que hemos llamado históricamente una época de bonanza. Pero cuando se agota esta revolución tecnológica, cuando se agota su paradigma, cuando se reducen las posibilidades de innovación en nuevos productos o de innovación para aumentar la productividad, y se saturan los mercados, entonces se dan las condiciones para que haya otro Big Bang y venga otra revolución tecnológica. Por supuesto, como les decía, con tecnologías que ya andan por ahí, que ya están produciendo. Los computadores estaban allí en los años 50 y 60, al igual que los sistemas de control y muchas de las otras cosas, pero ocurrió el microprocesador que inicia la revolución informática. Y entonces allí todo cambia, así como el modelo T de Ford inició el mundo de la producción en masa. Entonces, si miramos el récord histórico, cada instalación culmina en una burbuja financiera y cada despliegue comienza con una época de bonanza. Tenemos la burbuja, es la manía de los canales, la manía de los ferrocarriles. La tercera, como les decía, era en la primera globalización, países lejanos, redes mundiales, ferrocarril, barcos de vapor, ferrocarriles de vapor. La manía en los años 20, los locos años 20, era el automóvil, el radio, la electricidad, los productos industriales y una burbuja inmobiliaria.
Y lo que acabamos de vivir en los años 90 y luego en los años 0, la Internet, las telecomunicaciones y la burbuja bursátil global. Esta vez tuvimos dos grandes burbujas. Ahora tenemos por delante la posibilidad de una época de bonanza. La primera fue el Gran Salto Británico, la segunda el auge victoriano a mediados del siglo XIX, a comienzos del siglo XX la Belle Époque en Europa y la era progresista en Estados Unidos, y en el periodo de la producción en masa el gran auge de la posguerra. ¿Será posible que tengamos delante un auge global sustentable? Bueno, ya veremos. Sí, los gobiernos saben establecer las políticas adecuadas para que ello ocurra, porque si no lo hacen, pues eso no está escrito. Tiene que ser hecho por la sociedad, tiene que ser hecho por los que generan la riqueza y los que crean el contexto para esa generación de riqueza. Entonces, tenemos que en cada uno de los casos ha habido una recesión de 2 años, de 3 años. La más larga fue la de la cuarta, que en Europa duró 4 o 5 años, pero en Estados Unidos duró 13 años, prácticamente hasta mediados de la guerra, hasta Bretton Woods. Y ahora pues ya llevamos unos añitos desde 2007-2008. La duración de la recesión, por lo tanto, es incierta porque no depende de las tecnologías, depende de las políticas. Entonces, si seguimos esa regularidad histórica, podemos prever hacia el futuro de 20 a 30 años más para el despliegue completo de la revolución informática y la transformación de todos los sectores económicos por el nuevo paradigma, es decir, innovación en todos los sectores. Yo, por cierto, creo que el ambientalismo puede ser la gran ruta, la gran dirección en la cual ocurran las innovaciones, aprovechando el poder de la informática en esa dirección. De otro modo, creo que no se puede dar la globalización porque no tenemos suficiente planeta para que todos los chinos vivan como los norteamericanos. Hay que cambiar el modo de vida, hay que cambiar el estilo de vida para que sea posible que todo el mundo pueda tener una buena vida. Y esa buena vida hay que redefinirla, y en cada una de las revoluciones tecnológicas se ha redefinido. Pero en fin, en función de eso podríamos tener una época de bonanza global. Y entre tanto se estaría gestando la próxima revolución tecnológica en el contexto de este paradigma. Miremos entonces qué es lo específico del paradigma de la revolución informática. El actual cambio de paradigma cambia todo. La estructura de empresas y organizaciones. Pasamos de pirámides centralizadas cerradas a la descentralización en redes abiertas. Los productos, pasamos de transformar materias primas a usar materia gris para procesar conocimiento, es decir, el conocimiento produce valor. En términos de operación, vamos de las rutinas óptimas estandarizadas, es más, que estaban impresas en libros sólidos las instrucciones de cómo trabajar. Pasamos a un mundo de mejora continua, donde todo el mundo da ideas sobre cómo mejorar, cómo aumentar la productividad, cómo mejorar los productos, y el cambio se convierte en la principal rutina. Es decir, todo lo que antes tendía a ser rutinas óptimas en el mundo taylorista, hoy en día es un mundo de cambio. Y para eso, por supuesto, el personal que antes era visto como que tenía un salario que debía ser minimizado, era un costo que había que minimizar, ahora las mejores empresas, las más avanzadas, entienden que el personal es una inversión. Hay que invertir para que el personal mejore, porque la gente puede ser vista como capital humano, es decir, como creadores de valor.
Por cierto que mucha gente se queja de eso, de que llamar a la gente capital humano como si fueran máquinas, pero nunca había nadie quejarse de llamar a la gente recursos naturales, recursos humanos como si fueran un recurso natural. Es decir, estas palabras realmente vienen cargadas de sentido y de significado. Los proveedores antes se trataban a distancia, se ponían a competir, ahora se les ve socios, es decir, pasamos a una cooperación innovativa y a alianzas. Las estrategias, vamos de la planificación central rígida, que se hacía un plan y se seguía de 1 año, de 5 años, qué sé yo, tanto las empresas como los países, a las estrategias flexibles y adaptables. Es decir, se tiene un rumbo, se tiene una visión, pero todo el mundo tiene posibilidades de participar en modificar esa estrategia en función de lo que ocurra para tener resultados mejores. En cuanto a los mercados, pasamos de la estandarización internacional a la segmentación múltiple global. Es decir, los mercados eran estandarizados grande, mediano y pequeño, o de lujo, de costo medio y barato, y ahora hay múltiples nichos de mercado. Y el ambiente, el descuido total. Nadie se ocupaba de la cuestión ambiental en el mundo de la producción en masa. Ahora el uso del ambiente como guía para la innovación se va convirtiendo en lo normal. Es decir, si miramos todos esos cambios juntos, podemos decir que se trata de un cambio radical de sentido común, de lo que es lógico hacer cuando uno está en el mundo de la producción, en el mundo del cambio, en el mundo de la competitividad. Ya eso lo hemos estado aprendiendo. Toda esa lista de cosas, a pesar de que prácticamente todas las empresas todavía están en camino, la verdad es que la competitividad cada vez se define más por este tipo de comportamientos. Ahora tenemos que partir de allí e insertarnos ventajosamente en la bonanza por venir. Esperamos que venga. Necesitamos comprender el cambio de paradigma en el modo de innovar. Hay 2 modos de concebir la actividad innovativa. El viejo paradigma de producción en masa hablaba de la sociedad científico-técnica. Ahora estamos en un nuevo paradigma de producción flexible que podemos llamar más bien la sociedad del conocimiento. ¿Cómo se diferencian estos 2 modos de mirar lo que es la innovación? Bueno, antes se tenía un departamento de investigación y desarrollo en cada empresa o se tenían laboratorios en las universidades también más o menos aislados. Ahora se da una cosa llamada la gestión tecnológica en términos de ingeniería simultánea dentro y fuera de la empresa. Es decir, hay una interacción constante de todo el personal dentro de la empresa y cualquier posible proveedor, usuario, laboratorio universitario, todos los que son los posibles colaboradores en esa ingeniería simultánea, en esa gestión tecnológica conjunta en redes. Antes se trataba de una actividad, la tecnología, la innovación era una actividad especializada y estaba separada de la línea de mando operativa. Ahora es una actividad incorporada a la práctica diaria de toda la organización y de la red de socios y aliados. Por eso es que estamos hablando de capital humano. Todo el mundo está en el mundo de la innovación. Cada una de las personas, cada uno de los empleados, cada uno de los socios, cada uno de los miembros de la red de valor de esa empresa, todos los que le venden y todos los que reciben sus productos, están constantemente en esa actividad. Y la innovación antes se daba por grandes bloques, era un producto o un proceso completo. Ahora estamos en un mundo donde la innovación es constante, incremental y radical.
la mejora continua, las exploraciones múltiples en diversos mundos del negocio. Incluso nosotros vemos con nuestros propios productos, los teléfonos celulares, los móviles. Ustedes ven cómo van cambiando gradualmente, y de pronto dan un salto y aparece el teléfono inteligente y sigue cambiando gradualmente y más apps y más cosas y más. O sea, ese proceso de cambio tan continuo y tan constante que uno está pendiente, lo mismo con el software. ¿Cuántas veces no se cambia el software que uno está usando para sus computadoras? También constantemente. O sea, hay que entender, es un mundo de cambio constante. El cambio como rutina es la característica. La pregunta entonces, ¿por qué? ¿Por qué se produce una transformación tan profunda? Porque la informática cambia radicalmente las condiciones económicas y las posibilidades de coordinación de procesos de cambio. Alta productividad de la ingeniería de desarrollo, bajo costo de la innovación frecuente. Lo intangible se convierte en fuente principal de nuevo valor. La intercomunicación permite la coordinación y el monitoreo efectivo y no invasivo, es decir, la gente funciona sola, más o menos monitoreada, y si pasa algo grave se para, pero fundamentalmente se está en permanente comunicación e interinformación. Y el acceso inmediato a la información facilita la realización de estrategias de innovación complejas y flexibles. En verdad, en el nuevo paradigma se facilita la innovación frecuente. En términos tecnológicos, tenemos acceso rápido a la frontera mundial del conocimiento. Empezamos por Google y seguimos adelante y uno llega a poderse comunicar con cualquier nivel del que donde uno pudiera necesitar para la innovación que está realizando. La comunicación con el mundo académico es sumamente sencilla ahora. El diseño ayudado por computadora, la simulación y las pruebas por computadora. Antes había que construir todos los prototipos uno detrás de otro. Ahora se pueden hacer en computadora hasta que por fin se tiene optimizado y entonces se hace un solo, quizá 2 prototipos para el mismo producto y no 14 como antes. Instrumentos de altísima precisión permiten no solamente diseño, sino también corte, o sea, se puede diseñar con tolerancias muy, muy estrechas. Y en términos de estructura de mercados también, porque hay conexión directa con los clientes y sus necesidades, y ustedes saben muy bien que hay una cantidad de comunicación. Todo eso de que cuando uno va a comprar algo ve las opiniones de los que lo compraron, que los que están en contra y a favor, y esto sí sirvió, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas, incluso para los videos en YouTube, todo el mundo está constantemente diciendo si le gustó o no le gustó. Entonces uno tiene como un permanente, mucho más que simplemente si compró, hay una intercomunicación muy fuerte, coordinación eficaz de cadenas de valor desagregadas, organizaciones modulares facilitadoras de pruebas piloto, porque si usted tiene una organización modular, usted propone que una sola de las unidades haga el experimento y una vez que se sabe si funciona, sea de mercado, sea de un producto, sea lo que sea, inmediatamente es posible difundirlo a todas las demás unidades de la red. Proliferación de nichos de especialidad de bajo volumen y la hipersegmentación de los mercados. De lo que estamos hablando es de 2 lógicas distintas en la relación oferta-demanda. La producción en masa es distinta de la producción flexible en muchos sentidos, pero hay uno en particular. En la producción en masa era la oferta, era la empresa oferente la que enrumbaba, moldeaba, estructuraba y homogeneizaba la demanda. O sea, el modo de vida americano estaba perfectamente definido por los que producían las refrigeradoras, los automóviles, las cocinas, los aparatos para los hoterizers, qué sé yo. Todas las cosas le iban diciendo a uno cómo tenía que ser la vida buena. Ahora, la demanda en toda su variedad orienta, moldea, segmenta y diversifica la oferta. Es decir,
cada productor está buscando encontrar qué es lo que quiere la gente, pero no qué es lo que quiere la gente en general, sino qué es lo que quiere cada grupito distinto para entonces producir exactamente lo que cada grupo quiere, porque eso es lo que es lo más rentable. Miremos cómo se da la segmentación de mercados como práctica y la variedad de condiciones de la competencia. Antes había una gama que iba de los llamados commodities, que es el producto completamente estandarizado. Y no estamos solamente hablando de las materias primas. El producto commodity era, por ejemplo, el cornflakes. Cornflakes era el producto commodity que era el estándar. Después había unos genéricos, otros variados y uno a la medida. De pronto uno encontraba con gran dificultad algún cereal que no tuviera gluten, pero eso era rarísimo. Normalmente en cada uno de los productos había una gama bastante estrecha. Claro, en la moda, en el calzado, por ejemplo, uno encontraba mucho de la gama variada y en algunas otras cosas había una variedad de genéricos. Pero en términos básicos, el producto a la medida o adaptable en realidad lo hacían solo las costureras, las que hacían tortas de bodas o en la otra punta de la complejidad, los que hacían bienes de capital a pedido. Pero en términos generales, el mundo era, mientras más idénticos los productos, mejor negocio en el mundo de la producción en masa. ¿Cuál era la diferencia desde el punto de vista de la innovación, de los niveles de innovación, versatilidad, interacción con clientes? Bueno, mientras más commodity, menos innovación, más estándar tenía que ser todo, mientras más a la medida, más versatilidad y más interacción. Y en cuanto al precio, pues precisamente la importancia del precio, es decir, que fuera barato y las calidades básicas, es decir, que tú me garantices la misma calidad todo el tiempo, más en commodities que en cuando era a la medida. Allí el precio no importaba tanto. Uno puede pagar más por un producto más adaptado a sus necesidades. Pero resulta que ahora el mundo es como un caleidoscopio. Ahora hay múltiples nichos especializados en todos los terrenos. Vamos de un mundo de productos estándar a una diferenciación creciente en nichos y la consecuencia es que ahora vamos de menor margen por unidad en el producto estándar a mucho mayor margen por unidad en el producto especializado y de mercados muy vulnerables donde basta que alguien le rebaje unos centavos al precio de un commodity para que inmediatamente uno pierda el mercado si no puede hacer lo mismo, a mucha menor vulnerabilidad. Uno ha logrado a través de tecnología, de marcas, de adecuación exacta a las necesidades del usuario, un producto que se puede vender por mucho mayor precio y cuyo mercado es mucho más estable. Se ve, por ejemplo, en el mundo del café, que ciertos tipos de café que son muy buscados, que tienen un sabor muy especial, como por ejemplo el café de la Montaña Azul de Jamaica o algunos de los cafés colombianos de Costa Rica. Hay esos productos, el precio no baja tanto cuando bajan los precios generales del café, que por cierto al café brasilero, que es crecido al sol masivamente, ese es el café que lleva más duro el cambio de precios cuando bajan. Y asimismo pasa con cualquier otro producto porque esto se aplica a todo, a los computadores, a los discos duros, al turismo. Hay turismo de masas, el turismo de playa, que es común y corriente y que todo el mundo compite y es casi que compiten dólar a dólar. Mientras que en el otro extremo hay turismo especializado de aventura, turismo de salud, turismo, y esos son mucho menos vulnerables. Entonces, en verdad, esta segmentación ocurre en cada mercado y en cada fase de la cadena de valor. Es un mundo infinitamente más complejo, infinitamente más flexible que el mundo en el que habíamos vivido hasta hace 15, 20 años.
Hay otra cosa muy importante que son las dos lógicas distintas en la relación tecnología-mercado. En la producción en masa, la tecnología se orientaba a la masificación, al reemplazo de lo natural por lo sintético. Era mejor o se consideraba mejor una camisa de nylon que una camisa de puro algodón, cosa que ahora nos parece una locura. El reemplazo de lo hecho a mano por mecanización, es decir, se consideraba que eran mejores los productos mecanizados que a mano. Ahora se valora mucho lo que está hecho a mano o lo que está hecho por una computadora a la medida, como por ejemplo que uno puede mandar sus medidas exactas para comprarse un blue jean que le sirve como un guante, y eso se lo hacen por allá en Taiwán y uno lo compra por computadora y es una cosa hecha a la medida, pero en un contexto de alta tecnología. Y antes había estandarización en todos los planos. Ahora, en el mundo de la producción flexible, la tecnología es multipropósito: masificación de bajo costo, segmentación en nichos de mayor valor, rescate de lo natural con organización moderna, valorización de lo hecho a la medida, adaptación final o artesanía high-tech. Hay unos y otros. Y la cuestión de la transferencia de tecnología. El paradigma de la producción en masa suponía el desarrollo tecnológico como una función especializada. Recuerden que les decía que había un departamento de investigación y desarrollo que era el único que se ocupaba de hacer innovación. Claro, cambiecitos se podían hacer en la planta, pero en general era una función especializada. Y se desarrollaban tecnologías que eran maduras, robustas y documentadas. Es decir, la tecnología que se iba a transferir era una tecnología que ya estaba lista y madura. Mientras que en el mundo de la producción flexible, la ingeniería simultánea y la mejora continua generan tecnologías que son dinámicas, son específicas a la empresa y tienen un alto componente tácito. Es decir, muchas cosas que no es muy fácil poner en un manual de instrucciones. Por lo cual, en el paradigma de la producción en masa, había una objetivación de la tecnología en manuales, planos, etcétera, o sea que se podía aprender en algo concreto y se podía dar la transferencia pasiva por los llamados paquetes tecnológicos. Mientras que en el mundo de la producción flexible hay que hacer una apropiación profunda de la tecnología por el capital humano de la empresa, y si se transfiere, exige procesos activos de captación. Por eso, en el viejo mundo, la transferencia se daba por compra-venta, uno compraba la tecnología. Ahora hay que hacerla por alianzas. Hay que trabajar conjuntamente con el dueño de la tecnología si uno quiere obtenerla, aliarse con él, y entonces hay una relación mucho más de quién a quién, donde ambos son innovadores. Miremos entonces en todo este contexto cuál sería la ventana de oportunidad para América Latina. América Latina aprovechó bien la ventana de oportunidad de los 50 y los 70. Las empresas transnacionales buscaban ampliar sus mercados saturados y los gobiernos latinoamericanos buscaban escapar de los recursos naturales e industrializar a sus países. Esa fue la ventana de los 50 a los 70. Las empresas entonces establecieron filiales con protección y créditos dados por los gobiernos locales. Ellos no traían su dinero, traían su tecnología y tomaban prestado de los gobiernos, por supuesto, porque nuestros países exportaban materias primas y con esas divisas podían entonces dar los créditos. Trajeron partes y piezas para ensamblar en lugar de productos. Es decir, nosotros lo que hicimos fue la última fase del proceso de producción. Más tarde, unos 10, 15 años más tarde, 20 años más tarde, a comienzos de los 70, vendieron las licencias a productores locales y cobraron por marcas, tecnología y asistencia, pero se desentendieron. Ya no era su empresa, sino vendían la tecnología. Esa industrialización por sustitución de importaciones no facilitó el aprendizaje tecnológico manufacturero de fabricación.
pero sí permitió avances en administración, infraestructura, industrias de la construcción y de procesos. Es decir, nosotros aprendimos alrededor de esa industria de ensamblaje donde no aprendimos demasiado. Y también se creó una clase media educada con capacidad de liderazgo político, intelectual y de negocio. Es decir, esa capa a la cual ustedes pertenecen, que en realidad viene de toda una movilidad vertical bastante significativa en América Latina, es la que sería capaz de aprovechar las oportunidades que ahora se nos presentan. La siguiente ventana de oportunidad fue desaprovechada en el continente. Nosotros vivimos la década perdida justamente cuando estaban los asiáticos aprovechándola. Esa fue la que sirvió para el adelantamiento, el catching up de los tigres asiáticos. Su estrategia fue transformar la sustitución de importaciones en promoción de exportaciones subsidiadas, pero explícitamente orientada al aprendizaje. Es decir, ellos se dieron cuenta de que era importantísimo aprender, pero resulta que es que ellos no tenían materias primas que exportar con que tener los recursos para poder hacer una política como la que hicimos nosotros. O sea, su desgracia fue su suerte. Nuestra suerte fue nuestra desgracia, pero de todos modos tuvimos mucho éxito con lo que hicimos antes, porque la falta de materias primas los obligó a financiar el proceso con exportaciones manufacturadas cada vez más competitivas. ¿En qué consistió entonces el salto asiático al desarrollo? Aprovechar la ventana de oportunidad que se abrió en los años 60. Se especializaron en fabricación ensamblada masiva para el mundo. Se aliaron con los poseedores de las tecnologías y los mercados de electrónica, eléctrica, electromecánica y textil vestido, y se basaron en mano de obra barata y emprendieron un serio esfuerzo de entrenamiento y educación. Cuando vino la revolución informática, estaban listos para dar el salto y ahora pueden avanzar al desarrollo. Esa oportunidad ya pasó. Las estrategias que trajeron esos éxitos no sirven para los de mañana. La revolución informática y la globalización, incluyendo el salto de Asia, han transformado de nuevo el contexto para el desarrollo. La comprensión del nuevo contexto es esencial para poder diseñar estrategias y políticas viables y efectivas. Identifiquemos entonces un espacio para América Latina que sea complementario con Asia. Miremos primero cuáles son las condiciones en Asia. Abundancia de mano de obra barata extremadamente barata. Alta especialización en productos ensamblados. Crecimiento por incorporación de nuevos consumidores y nuevos territorios. Alta y creciente demanda de importación de materiales y alimentos por su insuficiencia en recursos naturales. Es decir, tenemos cada vez más consumidores, cada vez más territorios y necesitan cada vez más materiales y alimentos. Nosotros, ¿cuáles son nuestras especificidades y ventajas? Abundancia y variedad de recursos naturales, mucha menor densidad poblacional, aunque no nos parezca, o sea, muchísimo menos denso que ellos. Tradición de capacidades en recursos naturales y su procesamiento, porque durante la sustitución de importaciones, aunque en la parte de ensamblaje no pudimos, sí pudimos en cerveza, en agroindustria, en minerales, en refinación, en una cantidad de cosas que tienen que ver con lo que fueron nuestros recursos naturales, lo que siguen siendo, y en general la industria que podríamos llamar de procesos, de procesamiento y no de ensamblaje. Y tenemos además cercanía a mercados de alto consumo, tanto en Estados Unidos, obviamente, y Canadá, como en Europa, que está relativamente cerca comparado con las distancias en el Pacífico. La especificidad y ventajas dadas por el contexto global que complementan estas especificidades latinoamericanas son, en primer lugar, la perspectiva de un aumento en el nivel promedio de los precios de energía, materiales y alimentos con y sin procesamiento. Eso se debe precisamente a la globalización y a algo que vamos a discutir más adelante.
y una apertura a la colaboración estratégica por parte de las empresas productoras y usuarias de recursos naturales. Y esto es porque se enfrentan Occidente y Asia en necesidad de acceder a las materias primas. Y en ese enfrentamiento nosotros tenemos un espacio de negociación muy poderoso que nos permite lograr la colaboración estratégica. Por otra parte, en términos generales, las empresas globales están cambiando su comportamiento y están haciendo mucho más en los países donde operan y ya dejan de ser el típico enclave. Eso va lentamente, mucho más lento que las industrias de fabricación, pero lo van a ir haciendo porque simplemente descubrirán que es mejor y las que lo hagan más van a tener más éxito. ¿Podríamos entonces dar el salto al desarrollo usando los recursos naturales como plataforma? Bueno, miremos una ruta para el salto de Latinoamérica al desarrollo, aprovechando la oportunidad que se abre ahora. Especializarnos en las industrias de procesos, no de ensamblaje, alrededor de los recursos naturales con una orientación exportadora. Aliarse para producir energía y materiales básicos y especiales, naturales y sintéticos, macro y nano, y en productos biológicos tradicionales y avanzados, ecológicos y biotecnológicos, agregando tecnología e innovando aguas arriba y aguas abajo. Y con serios esfuerzos en educación, entrenamiento e investigación, sin lo cual no se llega al desarrollo. Y cuando llegue la próxima revolución, que ya dijimos que es posible que sea bio, nanotecnología, nuevos materiales, etcétera, las economías del continente podrán dar el salto. Una aclaratoria importante. Nos referimos al desarrollo tecnológico aguas arriba y abajo, ay, perdonen lo de debajo, aguas arriba y aguas abajo de los recursos naturales, para elevar el valor del perfil exportador. Hay que ver la capacidad innovadora que lleva al desarrollo como función de redes interactivas, como sistemas de innovación. Es la variedad de capacidades tecnológicas a todo lo largo de la cadena de valor, innovando en cada fase hasta el usuario final, lo que puede llevar a un crecimiento dinámico y a un avance irreversible. Porque la década perdida fue para nosotros la reversión de todo el esfuerzo que habíamos hecho antes en ensamblaje. No así, como les estoy diciendo, en la industria de procesos y en la cuestión administrativa, etcétera, etcétera. Vamos a mirar para que tengamos claro de qué estamos hablando, las industrias de proceso y sus redes de innovación y operación. Minería, metalurgia, química, petroquímica, materiales a pedido, pinturas y esmaltes, ganadería, agricultura, hidroponía, agroindustria, biotecnología, pesca, acuicultura, madera, papel, cerámica, vidrio, envases y empaques, energía, refinación, electricidad, nanotecnología y en todas ellas productos básicos y especialidades. Pero además, múltiples servicios de ingeniería y construcción, desde el diseño hasta adaptación y mantenimiento. Servicios de software y sistemas, fabricación de bienes de capital, equipos e instrumentación, servicios de laboratorio, investigación y desarrollo, conservación y empaque, transporte, mercadeo y distribución, servicio técnico al usuario, inteligencia de mercados, abogados de patentes y negociación de contratos, formación de personal especializado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa sumamente amplia. Y el camino es la constante elevación tecnológica del capital humano y las empresas, la mejora de los productos y la densificación de las redes de apoyo. ¿Cuál es la unidad de análisis y el objeto de una estrategia basada en recursos naturales? Es la red. Es decir, si tenemos la producción de recursos naturales, miramos hacia arriba a la inversión, incluyendo exploración en los casos en que se trate de minería o energía. Y hacia abajo, todos los procesos, diversos procesos, cada uno de los cuales puede tener varias fases, pero además algo que pocas veces tomamos en cuenta, el empaque, las marcas. Allí hay que hacer innovación también. Y en transporte, mercadeo y distribución. Pongamos que nosotros quisiéramos hacer un mundo de exportación
de nuestras frutas maravillosas que nadie conoce, porque las bananas bueno, yo no sé si ustedes son productores de banana, posiblemente no, pero las frutas que ustedes produzcan, las frutas que uno come cuando va al campo, no tienen nada que ver con las frutas que se exportan. Tienen un sabor infinitamente mejor, pero todo el proceso industrializante les ha quitado eso para que duren más. Nosotros tendríamos que lograr que los sabores se mantengan, aunque no se vean tan bonitos, pero que duren. Y luego tenemos todo el mundo del equipamiento, los insumos especializados, la I+D, la ingeniería y los servicios. Todas esas interacciones son las que realmente nos permitirían algo que sea un salto en el desarrollo, un avance significativo en el desarrollo. El dinamismo para el crecimiento y el desarrollo resulta de las interacciones entre los miembros de la red en un sistema de innovación. ¿Cuáles son las fuerzas dinamizadoras de la innovación en la red de recursos naturales? Tenemos esta red de la que acabamos de hablar y miramos en primer lugar uno de los fenómenos que más han impactado los recursos naturales, el volumen de mercado. ¿Qué ocurre? A medida que crece el mercado tenemos una calidad decreciente de los yacimientos y las tierras. Eso siempre ha ocurrido, pero claro, nos hemos ido gastando las mejores y si necesitamos más y más y más, cada vez vamos a ir de peor en peor. Luego, la dificultad de acceso, cada vez más lejos. El petróleo que descubrió Brasil está a tantas millas de distancia que los helicópteros no pueden ir y tantas millas hacia abajo que se necesita desarrollar tecnologías nuevas para llegarle. Cantidad limitada e inmóvil de cada calidad, porque a veces, como ocurre por ejemplo con el petróleo venezolano, cada vez hay menos petróleo liviano y cada vez petróleo pesado, y ese petróleo pesado hay que innovar para poderlo trasladar. Economías de escala en procesos, que es otra cosa. Incluso en nuestro caso podríamos tener que inventar procesos más móviles en pequeña escala que se puedan mover de yacimiento a yacimiento a medida que se acaban las cosas. O sea, hay también mucho que innovar allí, etc. Luego tenemos un cambio en los requisitos de mercado. La segmentación y diferenciación de la que les hablé. Importancia de las calidades específicas, los materiales a pedido, los alimentos dietéticos, la opinión pública sobre salud y ambiente, todo eso está exigiendo innovación. Luego, las TIC y otros avances científicos están permitiendo la coordinación a distancia sin problema, un cómodo manejo de la variedad a todo nivel, reducción drástica en tiempo y costo para innovar y adaptar. Uno puede comunicarse desde el campo por allá donde puede tener el yacimiento o las tierras que están creciendo, lo que sea. Uno puede inmediatamente hacer una conexión con algún experto en Alemania sin ningún problema y discute lo que tiene, la solución que anda buscando y puede innovar. Aplicaciones de bio y nanotecnologías a las actividades de recursos naturales sumamente importantes. Este proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el contexto de mercado. Por una parte, la globalización de la producción, el outsourcing, el offshoring y la responsabilidad social corporativa abren espacios para que uno entre en las cadenas de valor. Y cuando el productor tiene capacidades tecnológicas, el trato que le da la empresa global es muy distinto del trato que dan cuando usted no sabe nada y lo están prácticamente aprovechando. O sea, nosotros tenemos ahora unas condiciones de negociación mucho mejores y en las empresas globales la gente que es muy competente tiene un trato distinto y es tratada como capital humano precisamente. La competencia entre China y Occidente por acceso a los recursos que les mencioné y el probable cambio en los costos relativos de energía, materiales, transporte y mano de obra. Es decir, hoy en día la mano de obra pesa mucho al decidir si la gente se ubica en China. Pero si suben los precios de la energía y los precios, por lo tanto, del transporte y por lo tanto del empaque, que es pura energía, porque eso es puro plástico y cartón, entonces llega un momento en que ya
es más rentable tener un costo mayor, de una mano de obra más cara, pero con menos costo de energía y transporte. Y eso ya está ocurriendo, tengo entendido, en México, porque han subido los precios de la mano de obra en China y ya con las perspectivas del transporte, pues hay empresas que han regresado a México a hacer su ensamblaje allí. Bueno, esa promoción de la dinamización del perfil de exportaciones que podía ocurrir en los recursos naturales, si colaboramos en redes para el desarrollo tecnológico, puede precisamente irnos dando esa ventaja que buscaríamos con la tecnología asociada a los recursos naturales. Tenemos los mercados actuales de exportación y empresas, sean nacionales o extranjeras, productoras y procesadoras de recursos naturales. Nosotros podemos crear clústeres de empresas e instituciones locales de servicios, investigación y producción de alta tecnología que interactúen con estas empresas tradicionales para empezar a producir productos de nicho, especialidades, qué sé yo, químicos o insumos o equipos para la producción. Y con eso, y aliándose con empresas e instituciones extranjeras de las mismas áreas, sería posible crear nuevos mercados especializados adicionales, crecientes, algunos de los cuales serían adoptados por las mismas empresas básicas y otros directamente por estas empresas especializadas que trabajarían en conjunto con ellas. Es decir, este modelo parte de la posibilidad de que mientras los recursos naturales estén siendo caros, eso permite financiar estos esfuerzos tecnológicos que dinamizarían el perfil exportador. Pero, un pero muy importante, las industrias de procesos requieren personal crecientemente calificado y una estrategia basada en ellos exige un fuerte esfuerzo educativo, promete la elevación del nivel de vida de los participantes, pero no son intensivas en mano de obra. América Latina tiene un serio problema de pobreza y desempleo. ¿Cómo lograr el desarrollo con equidad social? Hay que perseguir dos metas distintas y complementarias: el crecimiento económico y el posicionamiento global y el pleno empleo y bienestar para todos. Y hay que tener dos modos complementarios de abordarlas: una vertiente desde arriba y una vertiente desde abajo. Hasta ahora ha habido una tal teoría del trickle down, es decir, de que si se logra el crecimiento, entonces eso va a beneficiar a los pobres, porque el crecimiento naturalmente genera empleo y genera posibilidades, y además los impuestos, entonces el gobierno, nada. Eso ya vimos que no funciona. América Latina pasó por un periodo de crecimiento de 10 y 12 y 8 y 9%, y con eso no logró mejorar la peor distribución del ingreso del planeta. Tenemos la vergüenza de ser el continente con la peor distribución del ingreso. Es hora de que nos tomemos en serio que es necesario tener una estrategia para eso. Entonces, la vertiente desde arriba es la vertiente que tiene que ver con las empresas grandes que van a estar compitiendo. Esas son las de la especialización estratégica en sectores remolque, que serían los recursos naturales escogidos, remolque del crecimiento con tecnología competitiva, generando divisas en los mercados globales. Y por el otro lado, lograr el desarrollo diferenciado de cada rincón del territorio con base en la vocación productiva local, identificada o promovida, destinada a mercados locales, nacionales o globales. Porque uno puede tener una hierbita maravillosa que sirve para quitar el dolor de cabeza, y esa hierbita se pone en un paquetico precioso diseñado por una gente que ayuda con unas explicaciones científicas, qué sé yo,
y se vende en las tiendas de Japón, de Alemania, de Inglaterra, de Estados Unidos, y en tiendas especializadas en cuestiones de salud, en unas cajitas preciosas a unos precios exorbitantes, y con eso vive un pueblito, porque así está ocurriendo. Entonces, ese sería esa estrategia dual con políticas y redes de apoyo diferenciadas sería el modo de abordar este problema del pero de los recursos naturales y los procesos. Ahora, cada tipo de oportunidad abre una vasta gama de segmentos, desde los más tradicionales hasta las especializaciones de punta, de lo más sencillo a lo complejo. En los nichos tenemos en el lado sencillo cerámica artesanal, en el otro los kits biotecnológicos de diagnóstico. Trabajo de distancia, podemos tener los centros de llamadas en lo sencillo, interpretación de datos geológicos en la parte compleja. El outsourcing local, uno puede tener en una ciudad, por ejemplo, un grupo de gente que da un servicio de comida dietética a unos edificios de oficina, mientras que por el otro lado tenemos un servicio de seguridad de datos que es de una gran complejidad tecnológica en software. La globalización, esa idea de que lo local puede ir al mundo global porque tiene especialidad, o que uno puede ofrecer cosas muy locales al mundo global. Las posadas ecológicas, por ejemplo, o un servicio de detección de fallas en oleoductos, que sería la parte compleja. La protección ambiental, las frutas orgánicas son parte de lo que es el naturismo, todo esto, y esas pueden ser lo que produzcan muchas zonas de nuestros países, mientras que del otro lado, bacterias desarrolladas biotecnológicamente para digerir derrames de petróleo, por ejemplo. Los límites los ponen la imaginación, el conocimiento y la información. Ahora les quiero dar un ejemplito concreto de un nicho local en el espacio global. Uno puede tener un pueblo entero convertido en posada turística en los Andes, y hay ya varios pueblitos, hay una cadena de pueblitos que son posadas turísticas. ¿Qué se hace? Cada una de las viviendas toma un rol: viviendas comedor, lavandería, artesanía, cría de animales, escuela turística, cultivos, viviendas, guías de transporte, o pernocta, donde la gente cada una, pero para eso, en lugar de construir un hotel y emplear a la gente del pueblo, uno transforma las casas del pueblo, y la experiencia turística es vivir esa experiencia de los Andes embellecida, limpia, bien hecha y con la gente auténtica en sus casas, con una experiencia auténtica, que es una cosa que para un noruego es maravilloso, y para un japonés y para un canadiense. Entonces, encontraríamos modos de generar riqueza mejorando la calidad de vida al mismo tiempo. O sea, no abandonar las casas de la gente para ir a construir el hotel, si es posible embellecer y sanear las casas de la gente, y que tengan entonces mejor vida al mismo tiempo que generan. Ahora quiero darles un ejemplo del rol del apoyo científico en el modelo dual. Les doy el ejemplo de un queso llamado Telita en Upata, que queda por allá por el Orinoco, en Venezuela. Allí la situación era unas empresas familiares dispersas con baja productividad y poca higiene. El queso duraba apenas 3 días y solo se podía vender en el mercado local. Era una economía de subsistencia. Entonces el programa de agendas de CONICYT logró convertirlos a todos en una empresa conjunta, en una especie de cooperativa con una marca única, hizo mejoras organizativas, altas normas de higiene, y se logró que el queso durara 7 días. Con eso llegaron al mercado nacional y empezaron a hacer plata, y tuvieron entonces rentabilidad empresarial, salieron de la economía de subsistencia. Entonces vino el Instituto de Investigaciones Científicas a apoyarlos, identificó las bacterias, mejoró los procesos de esterilización y empaque, y se llegó a una duración de 3 semanas en el queso. De ahí en adelante pasaron al mercado internacional, empezaron a vender en el Caribe, y se tuvo entonces competitividad exportadora. Es decir, tenemos que pensar globalmente y actuar globalmente, pero usando conocimientos, que es con lo que se va a lograr ese cambio que buscaríamos.
tomar en cuenta los cambios de paradigma. Un salto al desarrollo en 2 tiempos, porque ciertamente con solo los recursos naturales y las industrias de procesos no vamos a dar el salto al desarrollo, vamos a dar un avance en el desarrollo, vamos a lograr crecimiento, vamos a lograr una cantidad de mejoras para mucha gente, pero el verdadero salto al desarrollo tiene que ir mucho más allá. Entonces, la idea sería lograr el crecimiento ahora con base en la ventana de oportunidad creada para los poseedores de recursos naturales por la globalización y el paradigma de las TIC, y prepararse para dar el salto en la próxima revolución tecnológica, desarrollando capacidades, empresas y redes locales y globales en los sectores del futuro, puesto que estamos precisamente trabajando con materiales y cuestiones biológicas, estamos listos para que en el futuro podamos entrar a una revolución basada en alguna de las biotecnologías, nanotecnología, materiales a pedido, etc. Y eso fue lo que hizo Asia con la revolución de las TIC sin haberlo planificado, pero ahora nosotros aprendemos de esa experiencia y cuando vuelva una oportunidad similar, nosotros estamos listos para aprovecharla. Lo otro es potenciar la variedad del continente. Los países latinoamericanos tienen diferentes recursos, climas, tamaños, experiencia y capacidades. Y una estrategia de integración diferenciada con amplio comercio entre países es posible precisamente por esa variedad. Y por supuesto que los países más avanzados en cada sector pueden servir como líderes dinamizadores de redes regionales específicas. Ahora ustedes preguntarán, pero bueno, entonces quiere decir que fabricación no. Puede haber oportunidades para industrias de fabricación. Bueno, en primer lugar, las industrias de manufactura de equipos para la producción y procesamiento de recursos son parte integral de la estrategia propuesta. O sea, sí habría una cantidad de cosas de manufactura asociadas a las especializaciones. Además, cada país, en Brasil, por ejemplo, sus amplias capacidades de fabricación le permitían captar mercados para manufacturas masivas con base en diseño, porque la capacidad de diseño es algo muy especial que los brasileros, por cierto, tienen, como los italianos, o sea que son famosos por eso. Y si logra distribuir mejor el ingreso, pues contaría con un inmenso mercado local para ciertos productos de consumo que habría que ver cuáles. En México puede valer lo mismo. Y además, dado el NAFTA y la frontera terrestre con Estados Unidos, se puede también captar una parte de la producción de Asia a medida que suban los costos de energía y transporte y que aumenten los salarios en China, ambos fenómenos probablemente inevitables. En cada caso, pues, siempre hay que tomar en cuenta las condiciones generales, pero también las específicas. Finalmente, las innovaciones institucionales que se requerirían para eso, adecuadas y oportunas. El nuevo paradigma moderniza cualquier actividad, sector primario, industria, sector terciario, servicios públicos y gobierno ejecutivo, legislativo y judicial. Es decir, es necesario tomarse en serio la modernización de todas las industrias, pero también de todo el aparato gubernamental. Pero también el paradigma cambia todos los patrones de eficiencia de empresas y organizaciones de cualquier tamaño, gigantes, grandes, medianas, pequeñas o micro, y a todas las escalas, global, nacional o local. El modelo institucional para promover la competitividad moderna tiene también que ser moderno. Superar dicotomías y desechar viejos dogmas. La dicotomía Estado-mercado ya no vale. Es necesario unir, trabajar conjuntamente, el Estado guiando las condiciones del mercado y el mercado respondiendo a una seria política industrial del Estado. Lo nacional y lo extranjero, ya eso hay que empezar a funcionar conjuntamente y muchas veces ya lo hemos visto que se puede funcionar en fusión de esas dos cosas. Recursos naturales y alta tecnología. Bueno, hemos estado hablando todo el día de la necesidad, toda esta charla, casi todo un día de lo larga que es,
las empresas grandes y las empresas pequeñas. De hecho, hoy en día las empresas grandes son como una federación de empresas pequeñas y las empresas pequeñas se organizan para tener las ventajas de las empresas grandes trabajando conjuntamente y gastando conjuntamente en investigación y desarrollo, en entrenamiento, o sea, comparten gastos de exportación y luego compiten al final. Esto es típico del caso del norte de Italia, pero hay muchísimos casos ya en América Latina. La globalización y el mercado interno tampoco son una dicotomía. Uno, el mercado local y el mercado global, bueno, eso era lo que era la globalización de la que les acabo de hablar. Competencia y cooperación, ahora se habla de competencia, es decir, uno colabora con sus competidores y luego compiten al final. De tal forma que ni lo uno ni lo otro, sino ambos a la vez, porque este paradigma combina los contrarios. El viejo paradigma era muy dicotómico, este es un paradigma de muchísima más integración. Se necesita entonces tratar de pensar en una innovación, un tipo de innovación institucional adecuado a la estrategia. Una estrategia dual debe ser explícita institucionalmente. Estamos diciendo que vamos a trabajar una vertiente aguas arriba y una vertiente desde arriba y una vertiente desde abajo. La desde arriba tiene que servir de complemento porque va a trabajar con empresas de alta tecnología, con empresas que saben lo que están haciendo, pero necesitan el apoyo gubernamental para tener más fuerza. Mientras que en la vertiente desde abajo hay que dar apoyo múltiple en todos los planos. En la vertiente desde arriba, con las empresas de avanzada, hay que dar apoyo político y regulatorio en el logro de sinergias, en las negociaciones con socios extranjeros, en llevar a cabo investigación y desarrollo y en otros campos de acción complementaria definidos por las mismas empresas participantes. En cambio, del otro lado, hay que promover y ayudar a identificar oportunidades y nichos de mercado, porque obviamente una gente en un pueblito perdido o una gente en unos barrios alrededor de las ciudades no tiene información para saber qué podrían hacer. Brindar localmente apoyo técnico y financiero para establecer los negocios. Se necesita mucho apoyo, pero que sea local, no de por allá lejos de la ciudad central de la capital o algo, sino ahí mismo donde está la gente, con el gobierno local y con gente que esté ubicada allí. Colaborar con las investigaciones y diseños requeridos, como les mencionamos antes, dar entrenamiento y cualquier otra ayuda requerida por las empresas nacientes. Hay que innovar en políticas e instituciones diferenciadas para poder tener éxito en esta estrategia. Y luego la cooperación de todos en la infraestructura física y técnica que garantice la competencia del conjunto. Es decir, tenemos que ocuparnos de la formación del capital humano, del desarrollo tecnológico, de la difusión de la informática y las telecomunicaciones de bajo costo. Sumamente importante lograr que bajen los costos. Mientras más bajos los costos, mayor es la posibilidad de utilizar la informática para la educación, para la innovación, para el comercio, para todo. Y innovación en financiamiento, por supuesto. Tenemos que pasar de la visión coyuntural e individual a una comprensión colectiva de largo plazo y de amplio espectro. Y tenemos que pasar de las decisiones dispersas al rumbo compartido, sector privado, sector público y sociedad, unidos en un consenso de futuro. Muchas gracias.